Ok, hagamos esto una última vez. Mi nombre es Héctor Negrete, el Graf. Y mi nombre es Marx Caudillo. Y desde hace ya tiempo grabamos semana a semana este podcast que se llama La Cueva del Nerd. Cómics, cine, televisión y cultura popular. Nerd, geek, friki o como la quieras llamar. Reseñas, comentarios y recomendaciones en un solo lugar. La Cueva del Nerd. ¡Alto! ¡Lo hice! Este no es mi vaso de Batman. La Cueva Reseña. Y ya estamos de regreso una vez más en esto que es la reseña de La Cueva del Nerd. Estamos de regreso después de un largo rato de descanso. O es porque simplemente no nos poníamos de acuerdo. No, pero no nos poníamos de acuerdo porque hoy vamos a tener invitado especial. Primero, antes que nada, yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como el Graf. Y al otro lado de una dirección, el señor Marx Caudillo. Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien, ya sean tardes, noches, mañanitas, madrugadas, la hora que nos estén escuchando. Y contento de estar de regreso, como que hemos estado pausados, ¿no? En estas cuevas reseñas, ¿no? Pero contento de tener un invitado especial esta vez. Así es, afirmativo. Que nunca había estado en esta sección y es el señor Rock 1980, ¿cómo estás? Rodrigo Valdés. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Graf? ¿Cómo estás, Marx? Un gustazo estar acá, que hasta que se dignaron a invitarme tuve que salirme de mi canal para poder estar con ustedes. Tuviste que decirnos de la existencia de esto. Sí, que oiga, te invitáramos. hay una serie que deberían de ver en donde yo puedo participar. Hagamos. Oye, yo te dije, vamos a hablar de Mythic Quest y hasta la fecha sigo esperando ver a que te compras un aparato de Apple para poder ver el Mythic Quest. Exactamente, cuando termine de ahorrar para mi nueva generación de consolas, con mucho gusto. Bueno, está bien. Ahí está precisamente el señor Rodrigo Valdés. Pero creo que hay Smart TVs Ajá. que tienen el Apple TV? el streaming de Apple TV, ¿eh? Deja de quitarme mis pretextos porque aquí en casa tengo 4 iPads, pero no vamos a hablar de eso. Qué monga. 4 iPads, ¿cómo se llama? 4 iPads, un Apple TV y un iPhone, pero no tengo cómo verlo. 2 smartwatches, sí, o sea, puro pretexto de parte del señor Rodrigo Valdés. Pero bueno, en fin, justamente estamos platicando de High Score Girl, que pues literalmente es me llamó mucho la atención varias cositas. Es serie producida por Square Enix, ¿no? Que en realidad su core es hacer videojuegos, ¿no, Rock? Así es, que hasta donde tengo entendido la historia fue un poco más en el sentido de que los escritores se acercaron con Square Enix para decirle, oye, es que queremos hablar o sea, se acercaron para pedir permiso. Ajá, sí. Para poder hablar de los videojuegos y que salieran. Pero alguien dentro de Square Enix lo vio y dijo, oye, esto me gusta. Y es que, ¿sabes qué? Es que es bien curioso, ¿sabes por qué todavía? Por lo que investigué, es que estos mangas, o sea, bueno, es un manga que a su vez lo pasan al anime. Pero los mangas son publicados por Square Enix. De hecho, inclusive cuesta un poquito de trabajo conseguir las copias físicas de los mangas. Porque como es exclusivamente Square Enix quien los produce, no hay licencias. Entonces, al no haber licencias, no hay distribución, entonces no se puede hacer nada. Entonces, me llamó muchísimo la atención justamente porque sí, o sea, literalmente la editorial es Square Enix, tal cual, ¿no? Que, pues, como estamos diciendo, pues es una compañía que es mejor conocida por una compañía de videojuegos. Y inclusive o sea, quien lo publica en inglés es Square Enix Manga, tal cual, ¿no? Y de hecho, inclusive, bueno, ya entremos un poquito más en detalle de esto. Yo de hecho he estado tratando de buscar las copias físicas del manga para ver si los puedo adquirir, bueno, y está complicado de conseguir. O sea, en español no se ha traducido, o sea, eso sí es un hecho, ¿no? O sea, no se ha publicado en español, pero inclusive las copias en inglés
vía Amazon o vía alguna otra librería norteamericana, están complicadas de conseguir las copias físicas de este videojuego, pero pues bueno, más bien estamos llegando en este caso o en esta ocasión por la animación, ¿no? Que pues tiene la ventaja de que es una animación que está a través de ¿cómo se llama? De Netflix, de manera formal, ¿no? Y de distribución formal fuera de Estados Unidos, fuera de Japón, ¿no? A través de Netflix, ¿no? Entonces eso creo que siempre es un buen es un buen detalle, ¿no? Para los canales más bien para el anime, ¿no? Que últimamente pues como que ha encontrado mejores canales de distribución que exclusivamente quedarse, ¿no? En una producción exclusivamente en Estados Unidos, en Japón, ¿no? Así es. Y bueno, y también solo para complementar, Square Enix, o sea, que se llama Editorial Enix, nada más, sí, sí. El Square. Pero también publican algunas revistas y otros mangas de como Full Metal Alchemist, Soul Eater, o sea, normalmente son como IPs relacionadas a sus juegos, normalmente. Sí. Tales of Eternia, Legends of Mana, y en este caso, te digo, la historia que yo sé es que se acercaron con ellos para pedir permiso para poder hablar de los juegos, pero les gustó tanto que dijeron, no, ¿sabes qué? No te doy permiso, mejor yo le entro, sí. Y vámonos con todo, y yo tengo los conectes para poder hablar de los otros juegos y de lo demás, pero ahorita nos estamos adelantando un poquito. Sí, porque tiene muchísimas cosas, pero bueno, vamos a plantear un poquito como la historia, ¿no? Que básicamente gira alrededor del personaje de Namie Yaguchi, que creo que nunca dicen el nombre, ¿no? Se la pasan llamándolo Yaguchi toda la serie, ¿no? Curioso porque de hecho Haruo, ¿no? Haruo, perdón, sí, Haruo. Bueno, lo que pasa es que en japonés Namie es la mamá. Haruo, que me llama mucho la atención porque en japonés sí les dicen, o sea, como se hablan entre ellos, que generalmente se hablan por el apellido, ¿no? Pero aquí las traducciones, todo el tiempo hablan de Haruo, todo el mundo hablan de Akira, todo el mundo de Koharu, o sea, todo gira alrededor de esos nombres, ¿no? Pero en japonés los nombres sí son, o sea, los apellidos, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Pero justamente Haruo es un joven, ¿no? Un chicuelo que literalmente, como muchos de nosotros, iba a perder una cantidad histórica y económicamente derramable de dinero a las maquinitas, ¿no? Las arcadias, ¿no? Tal cual, los arcades, o como les conocemos de manera vulgar en español, las chispas, que aparte, pues bueno, coincidía, ¿no? Porque es un jugador con esta adicción crónica, ¿no? A los videojuegos, que pues es un reverendo idiota para para la escuela, y aparte, pues no, es negado, ¿no? Para los deportes, ¿no? Y todo empieza porque precisamente se topa con una chica en una de las arcadias que básicamente representa como como una rivalidad, ¿no? Curiosamente. Su némesis, tal cual, ¿no? Y entonces ahí empieza como en esto, pero se genera algo. Es una historia que gira alrededor. O sea, gira alrededor de los videojuegos, pero sí tiene un cierto nivel telenovelesco, ¿no? Y de una vez lo vamos diciendo. O sea, es muy curioso porque de hecho sí, ahorita, antes de entrar al aire, Marx reclamó, me dice, ¿por qué no me dijeron que estaba viendo una telenovela? Y yo le dije dije, la primera temporada no es tan telenovelesca, la segunda temporada sí se pone muy telenovelesca, pero ya estás tan embarrado en la caca que dices, pues ya que, ¿no? O sea, ya me sigo de frente, ¿no? O sea, ya que es tantito más. Ya, ¿para qué le entro, no? Bueno, sí, porque es muy curioso porque sí, justamente el género del manga, de hecho, es mencionado como romantic comedy, ¿no? Aunque también, eso también es una cosa muy interesante, es lo que le llaman el género sensei,
¿ok? Que eso es seinen, perdón. Sensei, Sí. el género seinen, que básicamente es el demográfico de los mangas, ¿no? Es dependiendo a qué público van enfocado este tipo de materiales, que pues es muy marcado porque están los mangas infantiles, no están los shonen, que son para pues bueno, que van dirigidos a jóvenes, los shoujo, que son marcados, bueno, dirigidos hacia mujeres, el yosei, que es entendido, bueno, que va como para mujeres jóvenes, y el gengika, que es para adultos, ¿no? Y bueno, el hentai y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero el seinen, ese sí es para jóvenes adultos, ¿no? O sea, sería como el equivalente del yosei, ¿no? Entonces, o sea, que es, vamos a decirlo que es como pues sería como para adolescentes, pues para adolescentes, pues tardíos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, para, o sea, los que son considerados todavía teens, Uh-huh. en inglés, ¿no? O sea, Los late 17, teens, los late 18, teens, ajá, sí. 17, 18 años, que aquí en México y en Latinoamérica en general, pero ya no los consideramos tanto adolescentes, ¿no? Pero claro, y ahora va enfocado para ellos, sí, pero como bien lo comentaste, como la serie está situada finales de los 80s, Ajá. principios de los 90s, obviamente también llama la atención y trae recuerdos para todos los que ya tenemos más de 15 primaveras, ¿no? Inclusive un poquito para Marx, ¿no? Que está muy callado. No, es que es a lo que iba, ¿no? Creo que el Rock está tocando un tema bien importante, porque, digo, yo les llevo una diferencia de 15 años, y digo, ustedes sí. O sea, te diste cuenta, dio el piñatazo sin avisar, ¿eh? O sea. Ya me tocaba, ¿no? Okay, Pero okay, es que bueno. Pero digo, ustedes sí lo vivieron, ¿no? Pero es como aquí en México se vivió de una manera distinta, ¿no? O sea, los arcades todavía duraron más. Este tipo de videojuegos permanecieron por mucho más tiempo aquí en México, a pesar de que llegaron también en un momento un poco más tardío, ¿no? O sea, todas esas experiencias que vemos que tiene Haruo, Uh-huh. pues de cierta forma yo también las llegué a vivir, ¿no? Entonces no está tan alejado, a pesar de, como ustedes mencionan, ¿no? O sea, es como para un sector medianamente adolescente, ¿no? Pero Sí, en cuanto a la historia, yo creo que es para adolescentes. En cuanto al entorno de la historia, creo que es más como para Sí, es generación más. XY. Sí, Exacto. eso creo que coincido con lo que está diciendo Rock, ¿eh? O sea, ese es un detalle curioso también, no sé, porque sí, sobre todo por los temas que hablan, ¿no? Es que hablan mucho de las arcades, pero hablan mucho de las arcadias ya, vamos a decirlo como las arcades un poquito ya más desarrolladas, ¿no? O sea, porque ya no son las arcades tipo Atari, ¿no? Que yo sé que a Rock y a mí sí nos tocó ir a las arcades cuando todavía eran muy tipo Atari, ¿no? O sea, todavía eran muy muy de la primera película de Tron. muy de 8, Sí. no, la palabra correcta era muy de 8 bits, ¿no? De hecho, incluso ya aquí como que hacen mucho la acotación de la calidad de los videojuegos. Se habla del TurboGrafx, ¿no? Medio tocan el Sega Saturn, etcétera. Pero van tocando muchas cosas que nos tocaron vivir, ¿no? O sea, de hecho es muy curioso porque inclusive es el personaje, todo empieza, a mí me dio mucha risa que precisamente está jugando, o sea, némesis que tiene justamente Haruo, ¿no? Que es Akira Ono, empieza porque ella decide jugar con Zangief, ¿no? Y él está empedernido en jugar con Guile, ¿no? Entonces es Con bien Guille. con Guille, ¿no? Como le decían aquí muchos. Entonces es bien divertido porque eran muchas de las cosas, ¿no? Es el de está jugando sucio, ya hizo esta maniobra, etcétera, etcétera. Y hasta detalles, ¿no? Como
como, como el de ¿por qué carajos no le ponen el Street Fighter 3? Ah, de eso no se habla, ¿no? O sea, es una cosa por el estilo, ¿no? O sea, que son, digo, que son bromas que pues a todo el mundo nos llegó a pasar por la cabeza, ¿no? Sinceramente. Y digo, eso creo que es la parte como muy... Es la parte como nerd, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O sea, es una historia, pero al final del día, pues sí tiene cierto nivel telenovelesco. Y además es muy curioso. A mí me llamó mucho la atención el estilo de dibujo que tiene la película. Bueno, que tiene en sí la serie. Bueno, en general el manga. Porque son como estos personajes como tipo deformados, ¿no? O sea, no es la clásica animación, y menos para una animación tipo digo, o un manga tipo seinen, ¿no? Que generalmente como que los Sí, son más estilizados. Son muchísimo más estilizados, ¿no? O sea, eso creo que es así como pues sí, sería como la contraparte, ¿no? De tienes un dibujo muy caricaturizado, ¿no? Digo, para que entiendan exactamente, para que entendamos el contexto del género seinen, o sea, y por qué llama la atención que sea este dibujo tan caricaturizado. Akira de Katsuhiro Otomo también es general, o sea, también es para el demográfico seinen. Entonces, si los ves al lado no tiene nada que ver, están ¿no? hablando a la misma gente. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, eso es como el comparativo, pero son muy caricaturizados, y inclusive hace que la caricatura se vuelva todavía más divertida. No sé si ustedes opinen lo mismo. Sí, yo creo que el estilo de animación combinado con lo que ya mencionaste de repente, de la nada, te empiezan a soltar todas estas estadísticas y datos nerds. Sí, sí. Algunas cosas sí sabías, otras no tenías ni idea, y te dan fechas, te dan qué poder, cuánto RAM tenía la maquinita, que cuántos bits, y si cabía en una tarjeta de memoria o no. Los combos, ¿no? Digo, no sé, a mí me llamó mucho la atención todo el research de combos, y de hecho entre los créditos viene la gente de o sea, viene la gente del research de los videojuegos. Sí, porque también tenemos que ponernos en esa época, que ahorita no es tan fácil para muchos acordarse de eso, pero cuando pasar la información era o de voz en voz, o te esperabas a que saliera una revista a fin de mes, sí, donde podías ver los trucos o podías ver qué es lo que se hacía, o de los juegos que se hablaban en Japón o en Estados Unidos, porque aquí no llegaban. Perdón, nada más ahí haciendo una breve acotación a lo que estaba diciendo Marx. Sí, claro, aquí en México duró más tiempo esa etapa, esa época, y claro que... Bueno, más bien el Street Fighter 2 duró muchísimo más tiempo, ¿no? Un montón. Sigue, pero... Creo que todavía si vas a Tlaxcala, creo que todavía tienen una escalera eléctrica. Sí, o sea... Super Street Fighter Turbo 2. Ajá, sí, creo que todavía lo encuentras. No, pero es que también recuerda que en esa época, Marx, se tardaba, o sea, algo que salía, deja tú en Japón, algo que salía en Estados Unidos, se podía tardar años en llegar a México. Porque entonces, de hecho, muchas de las cosas, volvemos a lo mismo, algo que estábamos platicando hace no mucho allí en Control, los videojuegos, pues, o sea, no llegaban oficialmente, o sea, no había tech support de Sony, no había tech support de nada, ¿no? De Nintendo. Te salió un juego defectuoso, pues ya ni modo. Ya valiste, y tenías que ver si contactabas a alguien en Estados Unidos para que te ayudara a hacer los cambios físicos, etcétera. Muchos juegos eran de Fayuca también, o sea, digo, también hay que, inclusive había yo recuerdo, ¿no? Que había un adaptador para los videojuegos del NES. Los videojuegos, o sea, los adaptadores del NES para los videojuegos chinos, no chinos, japoneses. Sí. No, o sea, a ese grado eran las cosas que había, ¿no? O sea, era como el truco de cambiar los discos, ¿no? Para que corriera el PlayStation las versiones piratas, ¿no? Más o menos. Sí, un poquito. Pero bueno, entonces la serie empieza hablando, claro, de dos niños a finales de los 80s que
uno, dada su pasión por los videojuegos, que también hay que hacer otra pequeña acotación rapidísima, ahorita ya es más o menos normal, y digo, sobre todo que estamos aquí en la cueva del nerd, Claro, sí, donde sí. sabemos que ya no está mal visto ser un nerd o ser un geek o estar en uno de estos nichos que a finales de los 80s, principios de los 90s eras un paría, estabas segregado de la sociedad, Sí. y no cabías dentro de los modelos típicos de o el deportista o el estudioso o el, ¿no? De hecho ahorita que acotaste eso, yo tuve que entrar a revisar dos cosas de mi pasado, pero que, o sea, fueron cosas que me hicieron recordar, o sea, bueno, fueron dos productos que me hizo recordar justamente esta serie, pero ahorita lo platicamos. Ok, claro. Y entonces, este niño que solo se identifica y solo se siente a gusto dentro de las Arcadias y dentro del mundo de los videojuegos, porque ahí entiende y ahí se puede desenvolver y ahí puede hasta cierto punto desarrollar sus fantasías de quién le gustaría ser o cómo le gustaría ser. Y es más, en algún momento en la serie también algunos personajes le mencionan a Akira es que una Arcadia no es un lugar para una señorita, Eva Sí, sí, puro Eva rufián, puro sí. balagardo. No, es que creo que es el símil del vago de farmacia, ¿no? Literalmente, o sea, es... Tal cual. Claro. No, o sea, que aquí en México, digo, para los que nos pueden escuchar de algún otro lugar, era la frase típica de alguien que nada más, o sea, porque lo que pasa es que había lugares exclusivos de chispas, ¿no? O sea, bueno, de las Arcadias, ¿no? Aquí, lo que pasa es que aquí, curiosamente, uno de los primeros lugares que existió, que tenía este tipo de vamos a decirlo, de máquinas de videojuegos, se llamaba tal cual Chispas, y entonces en automático se convirtió como en el término genérico, ¿no? Para hablar de Sí, el Kleenex, el Q-tip. Ajá, exactamente, Chispas. el de las chispas, ¿no? Tal cual. Entonces, aquí lo que fue muy curioso y una de las situaciones que llama mucho la atención es que justamente el vago de farmacia, pues eran los cuates que literalmente jugaban casi versión pro los juegos, ¿no? O que de verdad se dedicaban a, con una o dos monedas, tratar de acabar el juego a como dé lugar, ¿no? Exacto, y una de esas hasta apostar y tratar sí, de sí, quitarle dinero, monedas a niños o a Que se chavitos que no pudiera. sabían jugar. O que se enojaban, ¿no? Porque, o sea, se enojaban porque tú tomabas ciertas decisiones en el juego o cosas por el estilo, o el clásico que te agarraba con un combo y como no podías bloquear ese combo, ya valías cacahuate, ¿no? O sea, esa es o sea, tropicalizado a México, pues es el vago de farmacia, ¿no? Tal cual. Así es. Y de hecho creo que también tocan el tema en la serie. El vaguito de farmacia, cuando se enojaba de que le ibas a ganar, que estaba jugando con Gael, que podía trabar la máquina. Sí, si claro. yo no claro. gano, no gana nadie. No gana nadie, sí. Pero entonces la serie se centra en este niño que se ve que está como en finales de... Nunca dicen exactamente el año en el que 1990. está. No, me refiero al año escolar. No, Perdón, está en el la... grado. Está en la bueno, No, lo que sí. bueno, lo que pasa es que se manejan un poquito distintos, pero sí, como que manejan de que estás saliendo de la... Sí, como que está saliendo de la primaria. De la primaria. secundaria. Ajá, de la primaria, pero pasa... Lo que pasa es que lo manejan como distinto, pero sí es como que de la primaria que pasa a la secundaria y como que ya al final está terminando, pues ya acabando la prepa, ¿no? Básicamente. Exacto. Y entonces la serie transcurre a través de los ojos de este niño que él también, por la inocencia y por la edad, a él le podría valer un cacahuate si era niña, perro, alien, quien fuera, no importa lo que fuera, simplemente era alguien que le estaba ganando en algo que él se supone que era su mundo y es donde estaba clavado y era lo suyo. Y llegó alguien a destronarlo y pues oye, como y aparte resultó que es una niña, que el personaje de la niña también creo que debemos de analizar un poquito,
porque sin dar spoilers, pero nunca habla. Bueno, no sé si sea un spoiler, pero sí, nunca habla. Pero entonces, que ahorita Bueno, traigo- hay dos ahorita- cosas que- lo que pasa es que no le hemos explicado a Rock que hay una zona que se llama la Spoiler Zone, La y, que ahí, Spoiler y Zone. que ahí podemos platicar cosas específicas específicas de la trama, ¿no? Principalmente, porque creo que ahorita lo que estamos hablando creo que es muy general y creo que vale muchísimo la pena no comentarlo, porque con todo este overview general es como muy atractivo, ¿no? Sí, no, pero esto pues no puede ser un spoiler si en los primeros 3 minutos de Sí, la sí, serie. sí. Puede ser spoiler porque efectivamente pues puedes terminar de ver los no sé cuántos episodios son al final, creo que 20 y tantos, no habla nunca, ¿no? A lo mejor, o sea, siempre estás con la esperanza de que en algún episodio hable, ¿no? Sí, pero creo que también da una interacción muy interesante entre los personajes de comunicación verbal, no verbal, y cómo en esta parte yo me siento súper identificado. Cómo formas comunidad y cómo formas amistades y cómo formas relaciones a través de los videojuegos. Sí, que sí, los sí. videojuegos es el medio y el vehículo que utilizas para esa relación. Claro. Entonces, personajes que hablan con un personaje que no habla y cómo se relacionan, bueno, a través de los videojuegos. No, y inclusive digo, yo sé que aquí en México estos videojuegos no son muy populares porque generalmente estos videojuegos pues, son exclusivamente en Japón porque no están traducidos. Pero hay una cultura de los dating games, ¿no? O sea, de los videojuegos, claro. de los videojuegos de citas, ¿no? Que efectivamente en México no son, en México y en Estados Unidos no son muy populares porque habría que traducirlos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que es el fenómeno otaku, ¿no? De una imposibilidad social, porque ahorita nosotros con todo y todo, creo que tanto en Estados Unidos como ahora en México, no sé si en Japón se esté viviendo un fenómeno similar, pero creo que hay un poquito más de tolerancia ya ante este tipo de gustos, ¿no? Vamos a decirlo, no sé si la palabra correcta sea infantiloides, ¿no? El gusto por los videojuegos o el gusto por el coleccionismo, ¿no? O sea, porque no quiero englobarlo exactamente en específico en algo, porque puede ser la colección de cualquier cosa, las figuras de acción, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, sí existe como esta cultura que cada vez se ha ido permeando más. No sé si en Japón, porque por eso por eso tuve que ir a hacer así como esta investigación de nuevo, porque obviamente las series se centran en un momento cultural, ¿no? Que sí efectivamente todavía existe esta segregación, ¿no? Es que te gusta esto y incluso hasta lo polariza, ¿no? Cuando el personaje va a Shibuya, ¿no? Que técnicamente Shibuya es como es el Como equivalente. la Meca. No, bueno, aparte de que eso es la Meca, es como un lugar nice, ¿no? O sea, es como un lugar Sí, es ir a las lomas. es ir a las lomas, ¿no? Y incluso la forma en la que Una cara de la ciudad. incluso la forma de la interacción con los personajes que están en esa zona, ¿no? O sea, es completamente distinto a lo que vemos al resto de la serie, ¿no? Entonces, es muy curioso porque ahí o sea, porque todo gira, como bien estás mencionando ahorita, ¿no? Todo gira en el círculo, ¿no? De Haruo. Y y como que todo se vuelve normal, ¿no? O sea, que dentro de o sea, es como para poner el ejemplo, son como los episodios de Big Bang Theory, ¿no? O sea, todo el círculo de ellos es normal. El problema es cuando hay alguien que viene a romperles el círculo, ¿no? Que es más o menos lo que pasa en este episodio, ¿no? Cuando se encuentran con la gente de Shibuya, ¿no? Donde cambia completamente la perspectiva, ¿no? Un poquito, ¿no? O sea, y incluso, sobre todo cuando se encuentran con gente que no tiene nada que ver con los videojuegos, ¿no? Fíjate que a mí me brincaron dos cosas realmente de esta serie, que más o menos ahí lo tocamos al inicio y no es tanto o sea, independientemente de toda esta parte telenovelesca que todavía no hemos ahondado por ahí, sino que hemos enfatizado más en los videojuegos, pero es primero el antecedente histórico de todos los videojuegos que estaban mencionando con tal precisión. O sea, tal vez no es la mejor manera de que este niño apenas te empiezan a ver un videojuego y este niño te da toda la información, te bombardea
menos de 30 segundos y ya te dice de qué trata, cuándo salió, cómo salió, dónde se va a vender, dónde lo vas a jugar y cómo lo vas a poder jugar, X, Y, Z. Es impresionante y muy entretenido, ¿no? Porque todas las personas que vivieron ese momento se identifican con esos momentos al saber cómo iban desarrollándose todos estos videojuegos y evolucionando al mismo tiempo. De hecho, curioso del otro lado. Ajá, de hecho, incluso Marx, no, es que de hecho, ahí había un detalle que de hecho se lo había comentado a Rock, creo que en una de las transmisiones en vivo de En Control. Todavía hay el detalle de que cuando te están hablando de lo que va a venir en el episodio siguiente, te van saliendo como unas pequeñas cortinillas. Obviamente este material viene escrito en japonés. Pero esos detalles que van saliendo ahí te va diciendo información adicional de los videojuegos. O sea, digo, es una lástima porque esas partes no están traducidas. O sea, no están subtituladas. Obviamente, literal, se vuelve... Si sabes japonés, puedes pescar qué es lo que dice, o sea, qué es lo que, bueno, más bien, qué es lo que dice exactamente, pero en realidad te va dando todavía, o sea, aparte de toda la información que te bombardean durante la animación, todavía te sueltan todavía más información al final de los episodios. Sí, eso está cañón. Sí, de repente, en esos breves momentos, donde en esos 30 segundos te bombardean con la información, se convierte en una especie de documental. Sí. Donde estás aprendiendo más acerca de la historia del videojuego y de todos estos detalles técnicos, y de repente, ¡pum!, te regresan de nuevo a la historia telenovelesca. Sí. ¿No? Así es, no. Ajá, no, échale, Marx. No, y en la segunda parte a lo que iba era que que la interacción de los videojuegos, principalmente con Haruo, ¿no? El cómo lo ve, cómo le gusta, cómo le agrada, y todos esos detalles, todos los chistes locales dentro de todos los videojugadores del mundo. Creo que es sumamente rico, ¿no? El poderte identificar, ya sea la interacción con el Street Fighter, ya sea con Final Fight, todos estos juegos de la vieja escuela, los entiendes, ¿no? O sea, tú como gamer los logras entretener, a entender, y creo que es sumamente pero también complicado para el que no es gamer como tal, ¿no? O sea, o no los vivió como tal, porque sí digamos que se puede desviar o simplemente no entender el chiste o el gag acerca de eso, ¿no? Pero pues, al mismo tiempo Haruo se da la de casi hasta explicártelo por completo, ¿no? Que es como se vuelve ahí una parte tipo Dora la Exploradora, de que te va explicando y desmenuzando todo, ¿no? Y hasta la misma interacción con Akira, ¿no? Que es como de, ¿y a ti qué parte te gustó? Akira no dice nada y a mí también me gustó, ¿no? Fíjate que Sí, claro. No, y es que aparte, ahorita tocaste algo que a mí me llamó, que digo que es algo creo que de lo más divertido que tiene la serie, que es esta interacción que se crea Haruo en la cabeza con los videopersonajes, o sea, con los personajes de los videojuegos, en específico. Que se refuerza más en la segunda temporada. Se refuerza más en la segunda temporada, pero pues bueno, la primera Gail, cómo lo va guiando. Bueno, y en la segunda también Zangief, ¿no? Y que los dos son personajes, o sea, de hecho, o sea, son personas, o sea, es curioso porque sí hay alguien que está representando esos personajes, ¿no? O sea, es el espíritu de cada uno. Sí, el espíritu de cada uno, ¿no? Es muy, muy, muy divertido, ¿no? O sea, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí, y perdón, sí, nada más para lo que está diciendo Marx, sí puede que de repente a los que no lo vivieron o no conocen el videojuego los podría llegar a perder, pero son interacciones tan rápidas, tan cortas, estos 30 segundos, que nada más lo ven como, mira, aprendí que existía un juego que se llamaba así, era de pegarse y ok, ¿no? Y ellos están más clavados en la historia. Sí, claro. Se esperan a que regrese a lo telenovelesco y es nada más así como ok, aprendí. Además hay otra cosa, ¿no? Que también se enfocan mucho en los videojuegos de peleas. O sea, vamos a decir lo que el core principal son los videojuegos de peleas. Entonces eso de alguna u otra manera, que me atrevo a pensar que es el género más popular entre las consolas, digo, entre los videojuegos en general, ¿no? O sea, tal vez en esa década. En esa década, sí, claro, que sí.
y más en Japón. Sí, porque fue la primera, ¿cómo llamarlo? La primera prueba que tuvimos sobre jugar PvP, jugador contra jugador, y vamos a mostrar quién tiene más habilidad. Porque los juegos de principios de los 80s, que entre comillas eran de 2 jugadores, era por turnos. Voy yo, cuando pierda, vas tú, cuando pierdas, voy yo, ¿no? Y aquí ya eran juegos, con los juegos de pelea era de, órale, vamos al mismo tiempo tú contra mí y el que sea mejor, no es nada de suerte, no es, o sea, es pura habilidad. Sí. Que eso se ha ido transformando a través de los años y después los MOBAs y después los MMOs y luego ahorita el Battle Royale y no, pero en sí creo que la esencia del core de lo que está hablando es esto de el PvP, vamos a jugar 2 personas al mismo tiempo y nos agarramos. Sí. Sí, ese es como... Digo, y aparte es el por eso digo, ¿no? Es el core principal. Aunque sí, de repente sí hablan de otro tipo de videojuegos, ¿no? Mencionan otros juegos. O sea, mencionan otros juegos. O sea, inclusive hasta lo tocan muy someramente, pero los videojuegos de deportes, ¿no? También. O sea, sí, claro. O sea, que es otro de los mercados gigantescos, ¿no? De los videojuegos, como estamos diciendo, los videojuegos de citas, ¿no? Los dating games, etcétera, etcétera. Inclusive lo tocan así nada más por encimita hasta los juegos de rol, ¿no? Un poco, ¿no? O sea, los de, bueno, en ese aspecto. La verdad es que, bueno, creo que pese a lo telenovelesco que puede llegar a parecer la serie, creo que lo que tiene es que es muy divertida todo el tiempo. O sea, que de verdad te estás divirtiendo todo el tiempo en la serie. Y obviamente llega un punto donde sí, efectivamente, ya estás tan enganchado con la historia que literalmente estás fascinado ya viendo la telenovela. O sea, eso... Sí. O sea, es que volvemos a lo mismo. Es que es una telenovela divertida que sí, ya cuando te das cuenta, pues ya estás embarrado en la telenovela, ¿no? O sea, y tiene esos efectos, o sea, como tiene estos afectos, ¿no? Nostálgicos, ¿no? O como cuando estamos grabando esto, lo dijimos hasta el cansancio hace un par de horas. Apela nostalgia. La verdad es que es muy, muy divertida la temporada en general, ¿no? O sea, bueno, las 2 temporadas, ¿no? Porque, de hecho, en específico es una temporada de... ahorita les doy bien el dato. Aquí... 24 capítulos. O sea, son 24 capítulos los que están disponibles, pero la primera temporada, ahorita te confirmo, porque este sí fue detalle. 15. Obviamente que no, es que es donde voy. Hay 12 episodios. O sea, la primera temporada son 12 episodios. Hay 3 episodios adicionales, que es lo que bueno, en Japón es el formato OVA, ¿no? Que son como 3 episodios especiales que se llama Extra Stage. Entonces, obviamente por eso es lo que hace que se quede en 15 episodios, ¿no? La primera temporada. Y la segunda temporada es de 9 episodios, ¿no? Entonces ahí dan los 24 episodios para ser específicos. Sí, o sea, son ahorita yo tengo un tema específico, pero para los spoilers, son ahorita de esto que acabas de mencionar. Ok, está bien. Sí, de hecho yo más bien aquí quería acotar para ver si cerrábamos una conclusión así como en general y ya a lo mejor ya irnos directamente al spoiler zone. No sé si estén de acuerdo. Está bien, no sé si en algún momento se mencionó y sí, lo lamento por no poner atención, pero mencionamos que está disponible en Netflix. Sí, lo dijimos. Lo que no me acuerdo es si sí dijimos cómo se llamaba la serie, pero... Sí, High Score Girl. Sí, eso sí lo dijimos. Ok, eso no, pero sí dijimos que estaba disponible a través de Netflix. Bueno, pues si quieren, vamos... Bueno, ya, échale, ya. A ver, vamos al spoiler zone, vale. Spoiler Zone. Bueno, ya después de la advertencia, como siempre lo hacemos, les recordamos en estos instantes que vamos a tocar puntos específicos de la trama de esta serie. Si usted por alguna razón decide que la va a ver, como vamos a tratar cosas específicas, les avisamos para que no vaya a haber ningún tipo de inconveniente. Entonces, por favor, que no vaya a faltar, ¿no? La advertencia, ¿no? De que vamos a platicar cosas específicas
de la trama en estos instantes. A ver, ahora sí, Marx, porque yo creo que tú estabas ahí como que dijiste de una vez. Sí, no, Muy bien, Bruce Willis estaba muerto. No, a ver. Bruce Willis estaba muerto. El T-Rex lo salva al final de la película. No, fíjate que lo que estabas mencionando acerca de los capítulos es algo muy interesante porque era algo como extraño que habíamos platicado también con Clone Wars, ¿no? Que los capítulos estaban regados ahí en Netflix. Okay. Y siento que lo mismo pasa con esta serie también en Netflix, ¿no? ¿A qué te refieres regados? No específicamente de que ves capítulos de la primera temporada en la sexta temporada, sino de que el corte no es preciso, ¿no? De que no sé si a ustedes les pasó de que estábamos viéndola y íbamos a la mitad de la primera temporada y se sentía que era un final de temporada. Sí. ¿No? Sí, en el momento en el que Akira se va a Los Ángeles. Sí, se va de la escuela. Lo que pasa es que sí, mira, es que de hecho esa fue la parte donde yo comentaba lo del manga, precisamente porque a mí sí me llamó mucho la atención. Y generalmente el manga te suele dar una mejor perspectiva, sobre todo para entender los arcos, vamos a decirlo, porque en el manga lo que sucede, o lo que suele suceder mucho con los animes, es que tú tienes muchos de estos generalmente primero exploran popularidad, por decirlo de alguna manera, a través del manga. Y obviamente, pues en el manga, pues hay ciertos arcos, ¿no? O sea, hay ciertos arcos como si fuera un arco en cómic, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y entonces, obviamente, tienes este arco que te está contando una historia, se acaba, y entonces arranca otro, se acaba, arranca otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y más o menos creo que era lo que yo estaba tratando de buscar. Por eso salió el tema de que no era tan fácil conseguir los mangas. De hecho, inclusive el manga, el número 1, está agotado. Y no está disponible en plataformas digitales, no está, o sea, es muy, muy complejo. O sea, yo que lo busqué, dije, híjole, es que sí está complicado de conseguir este material. O sea, no sé qué tan cotizado económicamente, pero por lo menos sí. No, me refiero a que la gente lo busca. Lo está buscando. Que también posiblemente la gente lo está buscando por la misma serie de televisión, ¿no? O sea que generalmente la tele suele ser un escaparate muy fuerte para el manga, ¿no? En general. ¿Por qué? Porque es el fenómeno de las películas, ¿no? O sea, si tú ves una película de superhéroes, te llama la atención y vas a buscar mucha gente suele buscar los cómics en el que está basado tal película, ¿no? Entonces, claro. Aquí por lo menos a mí me suele pasar tiro por viaje cuando me entero que hay un manga de X o Y película o de X o Y serie. Me llama la atención y voy a buscar a ver si encuentro el material disponible en de esa serie, ¿no? De esa película, etcétera, etcétera, etcétera. Pues porque me llama la atención, ¿no? O sea, me llama la atención y ver siempre, sobre todo en el manga, pasa más seguido, que es muchísimo más notable que hay muchos cambios en las historias. O sea, generalmente compactan demasiado las historias en las películas o en las series. Generalmente en el manga son muchísimo más extensos. Creo que uno de los ejemplos como mejor polarizados de los últimos años es el de Attack on Titans, ¿no? Que pues bueno, básicamente son 40 episodios, creo que ahorita actualmente con la tercera temporada. Pero pues bueno, en el manga van en el capítulo 130, 129 o una cosa por el estilo. O sea, hay muchísimo más material, ¿no? O incluso, por ejemplo, en la película de Akira, ¿no? O sea, que pues básicamente muchos de los plots de la segunda mitad de los mangas desaparecieron, ¿no? O sea, no están presentes en la película, por ejemplo, ¿no? O sea, es como, pues como leer es como buscar el libro de alguna película, ¿no? De lo que quieras, en general. Entonces, por eso noté ese tema. A lo mejor va por ahí, ¿no? De lo que está comentando ahorita Marx, de que pues, sí se dan como ciertos cortes, ¿no? No, y además es que aparte, sobre todo el Japón, son muy especialistas, ¿no? De que seguramente, pues digo, también así, yo puedo asegurar que también el arco donde lo rechazan de la preparatoria secundaria a Haruo, seguramente también es como un tipo de final de arco.
Claro, ¿no? O sea, sí hay varios momentos importantes en la vida de Haruo, ¿no? Ujú. Que sí quedan medianamente ambiguos, ¿no? Obviamente Sí. la vida académica de Haruo no es la carnita de la serie, Sí, sino no. es toda esta vida amorosa que está dando entre Akira y Koharu, ¿no? Que es un personaje que llega mucho después, ¿no? Que no le habíamos mencionado obviamente por estas razones, ¿no? Para no spoilear. Sí, Pero porque se vuelve el triángulo amoroso, ¿no? En realidad. Exacto, ajá, ¿no? Koharu. Y todo esto relacionado con los mismos videojuegos, ¿no? Ujú. Cómo empieza también esa misma pasión por Street Fighter, por Darkstalkers y el mismísimo Final Fight, ¿no? Toda esa evolución que Sí, se van sí, dando. Y el mismo cariño que le van generando a esos mismos videojuegos por las interacciones que han tenido los tres personajes, ¿no? No, y es que, híjole, lo de los videojuegos, es que de los videojuegos hay para aventar para arriba referencias, ¿no? O sea, los mencionan así como muy por encimita, pero por ejemplo, sobre todo videojuegos que eran muy populares aquí, ¿no? Como el Soul Calibur, ¿no? El Virtual Fighter, o sea, todo ese tipo de cosas. Bueno, el Virtual Fighter todavía le hacen un poquito más de bulla, ¿no? Pero por ejemplo el Soul Calibur sí lo mencionan así como de, sí, o sea, había un juego que se llamaba Soul Calibur, ¿no? Nada más, yo me acuerdo que aquí era muy popular, ¿no? Ese videojuego, ¿no? No, y hasta la misma emoción de esperar el juego de Street Fighter, Sí, pero la versión de sí. la película, que tenía mucho el estilo del Mortal Kombat, pero luego después ya ni siquiera hablan de él por la tremenda basura que era, ¿no? No, y deja eso, Pues sí, que un hasta poquito. que hasta mencionan la película de Van Damme, güey. O sea, Ajá, la sí, película claro, de Van Damme o sea. Street Fighter, ¿no? O sea, y que estoy muy emocionado porque es la película de Street Fighter y va a salir Jean-Claude Van Damme, y no sé. O sea, y es como, ok, o sea, digo, No hablamos de eso. no hablamos de eso, ¿no? O sea, es que eso es como el detalle curioso. No, a mí el chiste que me sigue encantando es el de, oye, ¿qué carajos no conocen el número 3 del Street Fighter o qué carajos, no? O sea, Eso no se puede hablar, ¿no? eso no se puede hablar. O sea, Que más adelante llega, ¿no? A través del Street Fighter Alpha, que no. pero bueno, es que la broma siempre fue que nunca fue el 3, Claro, güey, sí, o sea, sí, o sea. Sí, porque- no había Street Fighter 3. no había Street Fighter Porque 3. simplemente eran actualizaciones del 2. Sí. Que ya llegaba al punto donde las actualizaciones habían avanzado tanto, güey, que ya no había forma de que eso se pareciera a lo que era el original, ¿no? O sea. Ay, pero. Aquí el dato curioso, yo les hago la pregunta, de todas las versiones del Street Fighter 2, ¿cuál fue su favorito? No, mira, Yo creo que favorita no. En mi caso, la edición Turbo. O sea, porque Street Fighter 2, claro que fue un hitazo, pegó con tubo y hizo que todo el mundo nos gastáramos, bien lo dijo Graf al principio, Sí. nos gastáramos dinero que nuestros papás hubieran preferido utilizar en colegiatura, por ejemplo. Sí. Despégate tantito de tu micrófono, porque eran unas- porque se te está saturando mucho ahorita la voz. Tantito nada más. A ver. Perdón. No, que te despegues tantito del micrófono porque ahorita se te saturó mucho. ¿Me dices ahí está mejor? Ahí está mejor. Sí. Ok, gracias, una disculpa. No te preocupes. Entonces, en mi caso, yo creo que sería el Street Fighter Turbo, porque ya que estaba enamorado de Street Fighter 2, llegó esta edición que tenía nuevos poderes, y deja tú nuevos poderes, tenía nuevos personajes con los que yo quería jugar, y ya podía ser Bison, ya podía ser Vega, ya podías... Que ahí también te explican que Bison no es Bison, sino era Balrog, pero por temas de licencia en Estados Unidos, originalmente Bison era el boxeador. Pero por demandas contra Mike Tyson por semejanza y similitud, dijeron, pues ya sé, pues nada más cambiamos, Bison es el mero malo y Balrog es el boxeador y tan. Pero originalmente era al revés. Que en la traducción también está cambiado eso, en la traducción para explicar mejor, o sea, bueno, para entender mejor a los personajes, sí está cambiado, Si, lo que pasa es que me llamó, ahí fue algo curioso. Lo que pasa es que yo la escuché en español, pero tenía los subtítulos al español. Los subtítulos al español sí están sacados a partir del japonés.
¿no? Ok, entonces a Bison le dicen Balrog y a Balrog le dicen exactamente, ¿no? Y por ahí lo explicaban y también daban los nombres alternativos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, era muy curioso ese tema, ¿no? Pero sí fue un detalle ahí curiosito de traducción también, pero valió la pena tener los subtítulos prendidos al español. Es raro, ¿no? Verlo en español. Principalmente lo veo en español antes de que alguien me vaya a reclamar de que por qué, que hago eso, que no sé qué, por qué no soy lo suficiente purista. Es por una cuestión de atención, porque si no, sí tengo que estar al 100% presente frente a la pantalla, ¿no? Entonces eso, ya en estos días de home office es muy complicado. Sí. Yo en mi caso lo vi con audio en inglés y nada más sin subtítulos. Uh-huh. Yo en general bueno, que no soy mucho de anime. A Roxy le puedo reclamar, güey, ¿te gusta ver el anime en inglés? No, es que en general las voces japonesas a mí tímpanos de repente son un poco agudas, uh-huh, por no decir chillonas. No, y en este caso caso sí son muy marcadas. Alguien está respirando al micrófono, no es así de... No. Not to me. Ah, okay. No, y no era respiración, era aire que entró por la ventana, literal. Ah, ok. Ah, ya sé qué está haciendo este muchacho a la hora del podcast. Bueno, está bien. Estoy practicando como ustedes, como debe ser. Exactamente. Pero bueno, entonces fue una respuesta muy larga para el Street Fighter 2 Turbo. En mi caso fue el favorito. Yo no tengo favorito del Street Fighter. Yo nunca fui fan del Street Fighter, tengo que ser muy sincero. Posiblemente el que más jugué fue el original. Digo, porque lo que pasa es que a mí el problema mira, True Story. Yo la bronca que tenía es que generalmente me tocaba jugar contra el vago de la farmacia. Y a mí una cosa que siempre me ha alejado de ciertas actividades es encontrarme con un cuate de que, o sea, pues uno está tratando de hacer lo que puede para aprender a jugar y el de enfrente agarra y se burla hasta la pared de enfrente, ¿no? Porque no pudiste hacer algo. Eso me cuesta mucho trabajo. Entonces, y los de peleas nunca han sido mi hit, ¿no? Digo, yo pasaba en el tiempo del Street Fighter, yo pasaba más tiempo enfrente, por ejemplo, de la arcade de Tortugas Ninja o el de los X-Men, por ejemplo. Ah, qué chulada, sí. O sea, digo por poner un ejemplo. Pero sí, o sea, si fuera por el tema de Street Fighter, de hecho por eso comentó lo del Soul Calibur, porque a mí me gustaba más el Soul Calibur, por ejemplo. ¡Qué melones, mami, qué melones! Oh, bueno, yo estoy diciendo... Bueno, obviamente te estoy hablando muchos años después. Pero... Claro, sí, y cabe mencionar también que en la serie dan de pasadita menciones a algunos juegos que salieron en el oeste, sí, pero obviamente se centran en juegos que eran populares en Japón. Sí. Y claro que las arcades estaban mucho más evolucionadas al grado de que ya eran tugurios, sí, cuando aquí estaban llegando y era novedad. Claro, ¿no? Claro. Y fíjate que todo esto que estamos mencionando a mí sí me llamó la atención, ¿no? Porque a pesar de que vemos también todos estos inside jokes y gags alrededor de toda la temporada, ¿no? También vamos cómo van creciendo los personajes con los mismos videojuegos. Por ejemplo, hay creo que un momento en el que llegan los videojuegos de SNK, ¿no? Principalmente el King of Fighters. Y aparece uno de los clásicos chistes de es que ya agarraste a Rugal, ¿no? O sea, y o sea, ya era una como tremenda madrina, ya estabas muerto, ¿no? A pesar de que no supieras o no jugar, ¿no? O sea, pues ya eras hombre muerto. Y todo ese tipo de temas es sumamente entretenido. Pero aquí lo curioso y lo triste, ya creo que le faltan piñatazos a esta reseña, ¿no? Es de que la segunda temporada es muy deficiente a la primera. Espero que estén de acuerdo conmigo de que vemos todo ese trabajo muy minucioso alrededor de la historia de los videojuegos. Lo que pasa es que se acabaron todas las referencias, güey. No, sí, o sea, pero es que
pues digo, era el festival de las referencias, pero pues también hay que hablar de la carnita, ¿no? De lo que es la serie, ¿no? Y sí, lo que pasa es que creo que en general la segunda temporada se vuelve, como decimos, se vuelve más telenovelesca y volvemos a lo mismo, ya nada más porque estás muy clavado, o sea, y que realmente llegaste al punto donde lo estás disfrutando hasta cierto punto, ya no te causa tanto escozor, porque sí, literalmente la segunda parte es ya es la telenovela, y bien dices, muchas de las referencias para la segunda temporada desaparecen, ¿no? En general, ¿no? O sea, claro, ¿no? Y es como de, bueno, ya hice mi aparición de los videojuegos un ratito y el resto va a ser puro drama, ¿no? Así, órale, sí. Va. No, entonces, pues, y como bien mencionas, ¿no? O sea, ya encarrerado del rato, pues te quedas muy clavado, la verdad te quedas picado, es inevitable, sí. La verdad que te quedes, que no quieras saber cómo se soluciona esto, que también algo triste de la segunda temporada es que termina casi igual como ese arco que mencionamos en la primera temporada, ¿no? Sí, no, es que me quedé pensando, es que sí, o sea, tiene como arcos, etcétera, 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 y lo que pasa es que también para la segunda temporada como que ya la interacción entre todos los personajes está como un poquito más cohesionada en general, ¿no? Eso de alguna u otra manera también le da un poquito más a la trama, ¿no? En general, porque ya la interacción de los personajes... Las primeras temporadas lo que tiene muy, muy marcado es que básicamente es la relación con Haruo, primero con Akira y después con Koharu, ¿no? Es como muy, muy marcado. Pero en la segunda temporada como que también ya exploran como la interacción con otros personajes que estaban como secundarios, como la mamá, la hermana de Akira, la propia tutora, ¿no? De Akira, etcétera, etcétera. Ahorita se me fue el nombre del chofer, ¿no? Que es el personaje más cagado. Jiya, ¿no? Es el señor Jiya, ¿no? Si no estoy fallando en estos instantes la memoria, pero creo que eso va funcionando como bien, pero efectivamente también se diluye un poquito más la historia. A mí creo que más bien se me hace que sigue siendo igual de divertido, ¿no? Evidentemente lo que te digo, como dije, ¿no? Sí se vuelve más telenovela. Claro, ¿no? Y también en el mismo crecimiento de los sí. Mismos personajes, ¿no? Sí, porque por ejemplo, pues digo, sobre todo en el caso de Koharu se nota mucho, ¿no? Porque él pues es un personaje que ya trabaja, ¿no? Por ejemplo. Sí, ¿no? que al final del día se desarrolla un poquito más que la misma Akira. Sí, exactamente. Rock, ¿ya te acabaste tu cigarro? No. Gracias, pero no. Realmente lo que tuve fueron problemas técnicos con el Discord. Pero ahorita ya me pude volver a conectar. Ok. Yo dije, ¿qué pasó? Yo dije, ya se fue a fumar. Está fumando a la hora de grabar el podcast, ¿no? Es el único inconveniente de tener que estar haciendo los podcasts a distancia, pero bueno. En fin, entonces, sí, creo que va por ahí. Creo que va por ahí el tema, ¿no? Entonces, en ese caso. Ahora, bueno, ahora sí, nada más para no dejarlo. Perdón, solo para hacer la última acotación sobre ese tema que llegué tarde, pero de hecho, como que si te pones muy estricto, el único personaje que se desarrolla es él. O sea, Akira, sí. Realmente su arco es mínimo. Sí, ahí sí, claro. Coincido contigo, sí, exactamente. Sí, entonces ahí está. No, ahorita sí se notó tus fallas técnicas con el Discord, ¿no? Justamente, mi estimado Rock. Pero bueno. Ni modo, se hace lo que se puede con lo que tenemos. Exactamente. Pues, en fin, ahora, mira, por ejemplo, y ahora sí lo que estaba haciendo, porque en automático esto me llevó a dos cosas, ¿no? Y que posiblemente aquí es donde sale la vena otaku. Me recordó a dos cosas muy, muy curiosas que precisamente también toman como esta idea, bueno, no esta idea, más bien, sino como el tema del otaku, ¿no? Porque al final del día, él es un otaku, pero es un otaku de los juegos. Hay que mencionar, y hay que hacer la acotación, que el término otaku es de manera muy similar
a como se toca el término freaky o al término geek o al término... hay gentes que ya hacen como acotaciones muy específicas sobre los diversos temas, pero sobre los diferentes términos, pero pues es el otaku, pues básicamente es la traducción de un nerd, de un freaky o de un clavado o lo que sea, ¿no? O sea, en general. ¿Por qué? Porque en específico el otaku refiere a personas que son fanáticas de áreas específicas principalmente de cultura popular, ¿no? Entonces, ya haciendo esa acotación, y precisamente por eso lo menciono, porque esto me llevó a recordar dos cosas. Me llevó a recordar, de hecho creo que lo comenté en el instante en el que platicamos por primera ocasión de esta serie, que creo que fue cuando Rock nos la comentó justamente en un En Control. Me recordó Otaku no Video. Otaku no Video, para poner un poquito de contextos, son 2 episodios de animación, que básicamente es la historia de dos, pues bueno, más bien es la historia de un chavo, que pues se mete, vamos a decirlo, como en el fanatismo en específico del anime, ¿no? Y que eventualmente termina decidiendo hacer una animación y eventualmente poniendo una compañía de videojuegos, no de videojuegos, lo que le llaman los Garage Kids, ¿no? Pero básicamente es como esa historia, ¿no? Yo me acuerdo que cuando la vi la primera ocasión se me hizo muy divertida. Ahorita que la revisité se me hizo un poquito más triste, en el sentido de lo que estábamos mencionando, del tema del rechazo social, de todo este tipo de cosas que es muy permeable. Está segregado. Sí, está tan segregado, ¿no? Y sobre todo porque en específico en esas 2 animaciones, que son de media hora, 40 minutos cada uno, hay como... le dicen que son los portraits of otaku, ¿no? Que son las personas que como dicen que son como tipo testimoniales, pero obviamente son testimoniales un poquito exageradas, ¿no? De hasta dónde llega la clavadez de la gente, ¿no? Pero o sea, sí tiene como mucho esto impregnado, la serie, y esto también me llevó a otra versión, que de hecho, bueno, hay 2 versiones, hay una que es dramática y hay otra que es un poquito más jocosita, ¿no? Que es una que se llama Densho Toko, que Densho Toko es una serie, es una película o serie que trata de un caso real que sucedió en Japón, donde un otaku literalmente defendió a una chica en el metro de Tokio, y sobre todo se volvió popular porque el personaje, esta persona contó su historia a través de un foro de 4chan, y lo que pasó es que literalmente fue tan popular que mucha gente, hasta de los lugares menos insospechados, se enteraron precisamente de esta historia, y ya después la llevaron, ¿no? a una película que es un poquito más dramática, y a su vez la llevaron a una versión cómica, pero en la versión cómica principalmente manejan mucho que es el tema de que este personaje es un otaku, o sea, y que es muy clavado en el anime, y que básicamente toda la preocupación o todos sus intereses giran alrededor en este caso en específico de ciertos personajes del anime, ¿no? Entonces eso es como muy curioso, pero también está muy impregnado con el tema de la segregación. A mí me llamó muchísimo la atención porque sí, inmediatamente cuando empezamos a hablar de esto, luego me llamó la atención en estos días que pues obviamente ha dado un poquito más de chance debido a la pandemia, estar en casa y poder retomar este material. Me brincaron estos dos materiales de nuevo, y sí, o sea, justamente dije, güey, lo que es que sigue siendo muy permeable todo ese tipo de segregación, que volvemos a lo mismo. A lo mejor ahorita, por lo menos aquí en Estados Unidos y en México, ya no se siente tan duro, ¿no? O sea, sí, efectivamente, eventualmente algún día puedes hablar de algo de los Caballeros del Zodiaco y alguien te va a decir, oye, no, pues es que los Caballeros del Zodiaco cuando teníamos 15 años, pues estaban bien, ¿no? Pero ya ahorita como que la piensas 2 veces, ¿no? O sea, sí, claro, o que la gente te critique porque compras discos de Macros o... exactamente, ¿no? O que, ¿no?, tengas un canal de videojuegos, ¿no? O sea,
por ejemplo. Por ejemplo. No, pero fíjate No, que pero- Dale, échale. Sí, no, lo que pasa es que, claro, nosotros como literalmente lo vivimos de más de una manera, esta parte de tratar de navegar entre el ser socialmente aceptado, casado con son cosas que realmente me gustan y me apasionan y por cuál me voy más, ¿no? Sí, sí. Porque, o sea, lo podemos hablar desde el Dungeons and Dragons, de muchas cosas que hacíamos, Sí, que claro que nos veían como, ya sé a quién le voy a quitar el dinero del lunch, claro. ¿no? Entonces, pues por un lado te hace identificarte pues claro, yo también era ese segregado y si no era con los videojuegos de pelea, no, pero era con otra cosa. Claro. Era un otaku a mi manera, con mis cosas, con mis pasiones, que no iban con la norma. Y ahorita me vino a la mente que hace rato no lo mencionamos, y por cierto, un saludo si lo escucha nuestro amigo Beto. Un saludote al Beto, sí. Que podemos decir que casi fue de los otakus originales, ¿no? Es un OG, porque él, tal cual, así como el personaje, yo recuerdo que se iba a buscar maquinitas así porque me dijeron que en Santa Marta las retas se ponen súper bien. En Street Fighter hay uno que nadie le puede ganar, y pues veía cómo le hacía y se iba a Santa Marta para que el otro le diera una santa remadrina en Street Fighter, o con King of Fighters, o con el video, con la maquinita que estuviera jugando en esa época. Pero pues, Sí, es un personaje muy Beto era similar, del que King estaba of tan Fighters, clavado, ¿no? Beto era del King o of sea, Fighters. lo vivía, ¿no? lo respiraba. Sí, tienes toda la boca llena de razón, ¿eh? Sí. Y de hecho, hablando de, también le dije a Beto, tienes que ver esta serie, te va a gustar. No sé si ya la vio o no. Ajá. Pero claro, nos recuerda a esta época donde nosotros también éramos una especie de marginados, Sí. tratando de navegar socialmente, en lo socialmente aceptable. Sí. Qué bueno que lo ahondaron así, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Un tema que ha sido muy, muy palpable en los últimos 10 años, que ser nerd, ser geek, ser freak ya es chido, ¿no? Cosa que no era lo mismo hace 20, 30 años, 40 años, ¿no? El que te gustara Star Wars era una cosa súper teta, ¿no? Todavía, de cierta forma, pero pero bueno, vamos a lo mismo, ¿no? O sea, como desde los mismos sectores, ya sea de anime, ya sea de mangas, ya sea de cómics, videojuegos, juguetes, todo, ¿no? O sea, como aún así son marginados, ¿no? Y lo mismo lo experimenta Haruo, ¿no? Como lo vemos al principio más solo. Es en el momento en el que está más solo. Y cómo va evolucionando, y al mismo tiempo pues se vuelve a ser, consigue más amigos, se vuelve a ser un poquito más popular, ¿no? Y cómo va cambiando, y hasta el mismo pensamiento que él tiene de que él quiere vivir de los videojuegos, que Claro. él quiere competir, ¿no? Cosa que hoy en día ya es una realidad. No, de hecho, al principio él se declara como jugador profesional. Uh-huh. O sea, al principio de la serie él se declara como jugador profesional, ¿no? Y que su intención es ser un jugador profesional, ¿no? Tal cual. Sí, pero ya qué grado que hoy... Así que de Haruo, de su grado, de su nivel de segregación social, Sí, pues precisamente lo comentamos, pero llega al punto en el que su Pepe Grillo, su hada, su voz interna está canalizada a través de personajes de videojuegos. pues sí, exactamente. Porque no tiene nadie en el mundo real que sea esa persona que lo guíe, que le vaya dando esos consejos. Entonces, pues él simplemente se mete más a su mundo de videojuegos, donde le ayuda de cierta manera a encontrar o a navegar cómo solucionar situaciones sociales fuera de los videojuegos. Sí, eso sí también es como detalle importante, ¿no? Entonces, hijo, pues bueno, en fin, pues bueno, sí, la verdad, bueno, ya como, no sé si parece que les valga la pena como recapitular ya, en general, creo que la serie está divertida, o sea, es la palabra correcta, o sea,
Creo que te entretiene mucho, ¿no? Yo sé que Marx no fue muy fan de la telenovela ya al final, pero... No, fíjate que sí me tenía embobado, o sea, sí quería saber de qué hijo de su madre, ¿no? pero bueno, o sea, sí me entretuve, no terminó como yo pensaba que quería, ¿no? Porque empieza muy fuerte la serie, ¿no? Sí te atrapa por completo. Sí. Y pues bueno, va decayendo, pero aún así, al menos todo el argumento que sí tenía más carnita, pero bueno, o sea, no se desploma por completo, ¿no? Entonces, creo que es una serie sumamente entretenida, un must watch de los gamers, ¿no? Al menos en todo el ámbito de los videojuegos, ¿no? Y ya encarregado del ratón, como decimos con el drama, ya que le podemos mover, ¿no? A mí sinceramente me dejó picado, o sea, tengo que ser muy sincero, ¿no? O sea, porque inclusive la segunda temporada termina en un cuasi cliffhanger, ¿no? O sea... Porque ya lo habíamos visto, no, es el mismo cliffhanger de la 1. De la 1, ¿no? Bueno, pero aquí como que tiene otro significado, ¿no? Por eso a mí me aboqué a buscar también los mangas, porque sí, tengo que admitirlo, yo sí me quedé picado de... Ok, sí, ¿y qué más pasa, no? Aparte, esto... déjame hacer la acotación rapidísimo de esto para que entendamos. Es un anime de realmente reciente estreno, ¿no? El manga, de hecho, acaba de terminar publicación. O sea, el manga empezó a publicarse de 2010 y terminó su publicación en 2018. Sin embargo, aquí lo que es muy curioso es que el anime se estrenó, o sea, la primera temporada se estrenó el 13 de julio de 2018. O sea, a ese grado. Y la última temporada, o sea, los últimos episodios que se estrenaron justamente, se estrenaron en Japón ya perdí el dato, el 20 de diciembre de 2019. O sea, estamos hablando que se estrenó hace 6 meses en Japón. Claro, o sea estamos acotaron 8 años de manga en un año de anime. En un año de anime, y lo que pasa es que aquí sí me llama muchísimo la atención, o sea, la velocidad, o sea, que obviamente cada vez se acortan más los tiempos de transmisión, ¿no? Sobre todo con las plataformas digitales como tipo Crunchyroll y todo ese tipo de cosas que básicamente ha sido como ya que es inmediato. Pero si estamos hablando es que es una serie, o sea, lo que pasa es que para muchos el anime generalmente siempre es como muy que suele tener como demasiados espacios de relleno. No, más bien mucho espacio es que ya salió esta serie y hasta que no terminaba la serie la veíamos fuera de Japón. Algo más o menos parecido, pero pues obviamente pues estamos hablando de que pues son 6 meses de diferencia, no es gran cosa, ¿no? O sea, he dicho, por ejemplo, estoy viendo que la temporada en específico de la segunda temporada se estrenó el 9 de abril fuera de Japón y de China. 9 de abril de 2020. O sea, la serie apenas tiene 3 meses que se estrenó o sea, estábamos en plena pandemia cuando bueno, seguimos, ¿no? Pero estamos en pleno inicio de la pandemia justamente cuando se estrenó la temporada de Netflix. O sea, sobre todo la segunda temporada. Sí, yo de hecho así di con la serie porque en mi canal, mientras estaba jugando un videojuego, uno de los espectadores fue el que me dijo, a principios de la pandemia, fue cuando me dijo, tienes que ver esta serie, te va a encantar. Pues órale. Y un día que como a la semana o algo así, que tuve un rato libre, dije, pues órale, lo voy a poner. Uh-huh. Y como bien dicen, desde el primer episodio me atrapó, tanto por el lado de los videojuegos como por el, órale, ¿qué onda con el niñito? ¿Y qué onda con la niña? Y sí, creo que si yo la tuviera que resumir, creo que a falta de una mejor palabra, es palomera. O sea, sí, es entretenida, no te va a cambiar la vida, no nada. Sí siento también que se va aflojando la historia conforme va pasando. Siento que si le hubieran disminuido el número de capítulos, igual hubiera estado bien por el lado de la historia, pero mal por el lado de los videojuegos. Sí.
yo en particular me quedo con un poquito de sed de, me gustaría saber acerca de más juegos con ese nivel de detalle que te dan. Pero la historia se sintió así como de, híjole, pues, ¿qué creen? Nos contrataron para otros 5 episodios, tienen que estirarla, ¿no? Entonces, ay, ok. No, y además, quién sabe. Muy atinado, Además, quién sabe. Es que volvemos a lo mismo. Inclusive, es que a mí hasta me costó trabajo encontrar alguna sinopsis de la historia de los. Que también ese es otro detalle. Es un manga relativamente corto, son 10 números. O sea, son 10 tomos la recopilación del libro. Tengo entendido que creo que en inglés hasta apenas se está publicando el número 6. Y entonces es lo que te decía, no sé hasta dónde llega la historia en el manga. Okay. Que eso también es lo que te digo. O sea, es que más bien aquí sí fue el de, ok, hasta dónde llega la historia en el manga, ¿no? Porque generalmente y suele pasar mucho en este tipo de, por eso estaba haciendo también la acotación de lo que se suele leer mucho, bueno, más bien lo que se suele ver en las caricaturas, suelen ser como simplemente arcos, pero digo, por ejemplo, el caso de Dragon Ball Z, pues los arcos son larguísimos también, ¿no? O sea, bueno, y el manga es larguísimo, ¿no? Pero One Piece, sí, o sea, pero que son historias muy largas que son, o sea, que son populares, ¿no? Y que las van estirando y que se prestan para esto, ¿no? Pero historias finitas, pues sí tienen una historia que contar, y cuando se acaba la historia, pues ya se acabó, ¿no? O sea, para de contar. Aquí me interesó saber, ¿no? Hasta dónde llegaba la historia, pero al no encontrar ni siquiera una sinopsis, o resúmenes justamente de lo que tratan cada uno de los volúmenes, pues sí estaba un poquito complicado, ¿no? Para poder atinar al tema, ¿no? Ay, fíjate que está pues bien lo que dice Rock del alargamiento de esta serie, ¿no? O sea, que sí se percibe. Empezamos a ver más de lo mismo, cómo empieza a repetir la misma historia con Koharu, cómo se empiezan a relacionar, al igual que con Akira, ¿no? El mismo final, ¿no? Y pues bueno, estos personajes no van a ser jóvenes toda la sacrosanta vida, ¿no? Entonces habrá que ver cómo lo desarrollan. Y también algo que mencionaste me llamó mucho la atención, porque yo también esperaba lo mismo, de que no se encasillaran solo en Street Fighter, y es lo único que vemos: Street Fighter, Final Fight y Darkstalkers. Sí. No, entonces, no sé si sea del lado de el escritor, los escritores haya sido su juego favorito y sentado una historia sobre eso, ¿no? O sea, puede ser una opción. La otra también puede ser que es como lo más universal, porque inclusive mi esposa, que sabe de la existencia de Street Fighter, en su vida se paró en una maquinita a jugarlo. Uh-huh. Pero pues, o sea, cuando vio que lo estaba viendo, dice, sí, me acuerdo que muchos compañeros de alumnos jugaban y bla, bla, y vio un par de episodios. Y claro, entendía un poquito las referencias, pero si eran referencias sobre juegos que no fueran Street Fighter, ya la perdíamos y ya le daba exactamente lo mismo. Entonces también puede ser por ese lado la universalidad de Street Fighter, de que el 99% de la población lo conoce y puede hasta cierto punto seguir el hilo de lo que están hablando de la historia con el videojuego, pero ya con otro juego, pues ya los perdía, sobre todo porque estamos hablando de juegos de hace 30 años. Sí, ¿no? Claro. Sí, sobre todo eso. Mira, ahorita estoy revisando rapidísimo. Es más, no me tengo que ir tan lejos para que capten hasta dónde llega el tema de que no, el manga no, creo que no mucha gente lo ha leído. Está promocionado, o sea, publicado en Japón. En inglés solamente están el número 1 y el número 2 de los 10 tomos. El número 2 se publicó el 24 de marzo de 2020. El número 3 está programado para el 23 de julio. El número 4 está programado para ya lo perdí, para el 27 de octubre de 2020. El 5 está para diciembre. Y el número 6 está programado para el 23 de febrero de 2021. O sea, para que vean
el desfase, ¿no? que hay del material. Ahora, una duda que podemos contestar en otra ocasión, pero si ya terminó en Japón, si ya tienes toda la historia, ¿por qué esperarte tantos meses entre un número y otro? No sé, no, pues yo creo que es una cuestión de logística simplemente, ¿eh? Digo, no creo que sea otra cosa, Pero logística, pues ¿qué? Pues le mandas el archivo en Word, tradúcelo, no, bla, 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 el arte ya está, o sea, la imprenta, pues imprimir el número 1 y el número 1 al 10 debería ser lo mismo, pero insisto, eso ya es otro tema. No, inclusive ahorita estoy viendo las fechas en digital de los mismos archivos, o sea, sí, o sea, es completamente distinta, ¿no? O sea, las publicaciones son las mismas en digital y nada más llega hasta el número 6 en el manga en inglés, obviamente. Entonces, bueno. Pues habrá que ver dónde acaban Akira y Haruo. Exactamente, bueno. En fin, pues bueno, ya con esto llegamos al final de este podcast rock. Muchísimas gracias. Lo bueno es que el Discord medio aguantó para que ya al final como que sí se oyó ahí como que un bajón de calidad en tu melodiosa voz. Pero lo lamento mucho, pero ahora sí que estuve todo el tiempo que pude. Exactamente, ¿no? Entonces ya hay muchísimas gracias por la invitación. Sí, exactamente. A ver si ya ves Mythic Quest, ¿no? Para platicar también de ella. En un año de estos lo hago. En un año de estos. Aprovecha que hay pandemia. En otra cuarentena. En otra cuarentena. No la chingas. Bueno, que dicen que en octubre regresamos. El pico de la cuarentena ya la veo. Pico final, ahora sí es la buena. Pico final 2. Pico final definitivo. Pico final definitivo, exactamente. Bueno, en fin, y pues bueno, obviamente el señor Marx Caudillo. Muchas gracias, Marx, como siempre. No, de nada, gracias por hacerme ver anime. No, la verdad sí lo disfruté. Prometo no volverlo a hacer esta semana. No, pero es que de repente, mira, sé que de repente cuesta mucho trabajo ver anime, no solamente por la cuestión de ¿cómo se llama? No solamente por la cuestión cultural, ¿no? Pero también de repente es muy bonito. Sí es bonito ver anime, sobre todo cuando es bueno, ¿no? Y divertido. Sí. Entonces güey. Está bien, güey, sigue viendo Akira, güey, no hay pedo, güey. Puedes regresar a tus viejos amores, no pasa nada. Pero está bien, entonces pues bueno, ahí estamos justamente. Pues bueno, ya con esto llegamos al final del programa. Muchísimas gracias. Creo que no lo dijimos al principio, que generalmente lo hacemos de broma en las transmisiones en vivo, pero este podcast lo puede escuchar usted a través de nos puede seguir en redes sociales, principalmente Facebook, Instagram, Twitter. Todos esos lugares nos encuentra como La Cueva del Nerd. También no se les olvide las transmisiones en vivo todos los lunes y los jueves. Los lunes con las noticias nerds y los jueves a través de En Control con las noticias gamer, justamente con el buen rock. Y los podcasts todavía los pueden ustedes escuchar a través, de audio, por ejemplo, de este caso en específico lo puede escuchar a través de YouTube, pero también generalmente puede escucharlos a través de todas las plataformas de podcast de Apple, Android, Windows, en las plataformas que usted guste, o sea, en todos esos lugares aparecemos. También estamos a través, en específico de Apple Podcast, Google Podcast, iVoox y Podbean. Ahí están. Y seguramente en algún otro lugar que nosotros estamos completamente desconocidos de que estamos ahí también. Entonces, ahí en cualquiera de esos lugares nos se pueden encontrar, ¿no? Entonces, pues bueno, en fin. Pues ya con esto llegamos al final. Muchísimas gracias, chicos. Vámonos a dormir, porque cuando estamos terminando este podcast es la 1:15 de la mañana. A la meme. Hora de rankear, porque a esta hora no hay lag. Bueno, cuídense, hasta la próxima. Es hora de salir de esta cueva, pero regresaremos la semana entrante con más información y comentarios. Recuerda seguirnos en redes sociales y visitarnos en lacuevadelnerd.com. La Cueva del Nerd.